personas son básicamente desaparecidas, ¿no? No les dan su día en corte, no les permiten tener abogados para poder luchar sus casos, ¿no? Solamente los agarran y luego los desaparecen de un día a otro. E incluso como situaciones como Kilmar Abrego, donde acabó hasta en El Salvador, ¿no? Ujú. Y es por eso que la gente movilizó al Home Depot y menos de una hora después agarramos detalles de que estaban en una fábrica textilera en el centro de Los Ángeles y movilizamos para allá de nuevo. Y en esa situación llegaron cientos de personas, movilizaron en las calles del centro de Los Ángeles, donde ICE estaba dentro de esta fábrica y estaba deteniendo a docenas de personas, ¿no? Y acabaron llevándoselos, pero el pueblo salió, ¿no? Y enfurecidos correctamente porque llegaron así a atacar centros de trabajo, ¿no? Donde la gente está trabajando, la gente está teniendo su vida, ¿no? Y llegan a interrumpir todo eso. Y ellos llegaron, el FBI, el Homeland Security, ICE llegó con fuerzas, llegaron hasta con tanques, no le exagero, llegaron de fuerza militarizada, ¿no? Ese mismo día y empezaron a tirar gases, empezaron a tirar fuerzas en contra del pueblo que movilizó, ¿no? Y eso enfureció al pueblo, pues correctamente, ¿no? Porque toda la violencia que ellos desataron en contra de la gente que salió correctamente y pacíficamente. Yo estaba ahí, yo vi que la gente salió pacíficamente, estábamos en las entradas de esa fábrica exigiendo que liberaran a aquellos que tenían detenidos y se llevaron como dos vans llenos de personas. La familia, escuché que tuvo una conferencia de prensa hace días. Parece que 14 familias zapotecas que se llevaron a sus familiares y eso es un horror, ¿no? Y después de eso, la gente siguió saliendo a las calles, ¿no? Ese mismo viernes en la tarde, la gente movilizó al centro de detención federal en el centro de Los Ángeles. Igual llegó la policía con fuerzas, llegaron atacando y Trump movilizó a la Guardia Nacional. Después de un día, 2 días que salieron las movilizaciones a las calles y movilizó a la Guardia Nacional y ahora ellos están en Los Ángeles y incluso hasta está diciendo que va a movilizar a fuerzas marinas, ¿no? Para ir a detener estas protestas. Y él ha dicho que él lo está haciendo todo para poder completar estas detenciones, ¿no? Estas redadas masivas en contra de la comunidad inmigrante. E incluso él ha dicho que esa es una invasión de criminales, ¿no? Eso es lo que está llamando a los inmigrantes. Y luego está llamando a las personas que están protestando, que es una insurrección, es lo que le está llamando, ¿no? Y está diciendo que está ocupando esas fuerzas nacionales o federales, perdón, para poder detener esos ataques, ¿no? Cuando todo lo que el pueblo está haciendo es salir correctamente y no aceptar que ellos logren estas redadas sin oposición, ¿no? Y esto está sucediendo al mismo tiempo que Trump está preparando su desfile militar aquí en Washington, D.C., que es la razón por la cual ese mismo día me subí a un avión y me vine para Washington, D.C., porque ya teníamos planes aquí de hacer movilizaciones para oponer este desfile, ¿no? Cuando todo empezó a suceder en Los Ángeles, ¿no? Pero es algo importante que el pueblo no se ha echado para atrás. El pueblo sigue saliendo día tras día en las calles, enfrentando violencia, ataques de fuerzas federales y locales de la policía, ¿no? Que está tratando de detener estas protestas. Michelle, cuando dices nos movilizamos, ¿alguna organización de sindical o de migrantes o política convocó o fue una reacción espontánea de la población al ver, digamos, estas detenciones tan arbitrarias? Fue una reacción espontánea y también al mismo tiempo han habido diferentes coaliciones y diferentes grupos de respuesta rápida que han movilizado en Los Ángeles cuando hemos escuchado de apariciones de ICE, ¿no? Donde nosotros movilizamos a diferentes grupos, han salido en defensa a alertar a la comunidad cuando ICE está en una comunidad y todos esos grupos, los sindicatos salieron, ¿no? Incluso el presidente del SEIU fue brutalizado y arrestado, ¿no? Y ahora está enfrentando cargos federales y lo acaban de salir lo acaban de dejar salir bajo fianza, ¿no? Pero todo esto fue, y este presidente del sindicato fue a observar, no estaba haciendo nada,
él estaba ahí observando, asegurándose que los derechos de los trabajadores no fueran violados y por eso lo atacaron, lo tiraron al suelo y lo arrestaron y se lo llevaron, ¿no? Y pues todos los grupos e incluso también las protestas espontáneas han salido día tras día, ¿no? Pero ha sido una combinación de los grupos y también de una respuesta correcta del pueblo, de estar enfurecido al ver que nos están llevando a nuestras familias, nos están llevando a nuestros vecinos, a nuestros amigos, ¿no? ¿Qué tal, Michelle? Te saluda Jesús Estrada, un gusto escucharte. Una duda ahorita con respecto a esto que comentas que son protestas espontáneas, y me da pena preguntártelo, pero lo he escuchado ya de algunos simpatizantes de Donald Trump que dicen que supuestamente las protestas son organizadas por los demócratas y grupos afines, diciendo y recordando, según ellos, la narrativa de que las protestas de Black Lives Matter y Antifa supuestamente eran financiadas por los demócratas y están haciendo ahora lo mismo. ¿Qué opinas de estas narrativas? Ya no saben ni qué inventarse para poder quitar la legitimidad de las protestas, ¿no? Pero lo de tanto que hablan de que nunca, están tratando de justificar y decir de que nunca puede haber una protesta de ese tamaño que sea espontánea, pero la Ujú. realidad es de que el pueblo está harto, ¿no? El pueblo ha estado viendo todo el horror. Pónganse a pensar de qué significa el horror de un pequeño. ICE llegó a graduaciones de escuelas de elementary, ¿no? Pequeños que estaban siendo graduados y sus padres llegaron a ver sus graduaciones. ICE Primaria. llegó a las escuelas a tratar de intimidar y a tratar de detener a los padres mientras los padres estaban viendo las graduaciones de sus hijos. ¿A quién no le va a doler el corazón escuchar que están arrebatando a las familias en esas situaciones, ¿no? Que están dejando a pequeños sin saber si sus padres van a llegar a la casa al final del día, ¿no? Esto no está financiado por ningún demócrata. Ese es el horror que ellos crean y que el pueblo está respondiendo correctamente porque es inhumano lo que le están haciendo a las personas. Michelle, justo sobre esto quería preguntarte las consecuencias que están generando. Hemos visto escenas videos muy dramáticos, muy dolorosos de una madre que es detenida y dejan a su menor a veces sin una protección de vida. Eso es lo que está generando, separando familias. Y la otra es la brutalidad con la que las manifestaciones están siendo reprimidas. Me parece que se está utilizando una fuerza desproporcionada en contra de los manifestantes. ¿Qué nos puedes decir de ambas cosas? No, pues sí, es primero que nada el terror, el trauma que están generando en contra de los pequeños que tienen que ver el horror, el terror que le meten a sus padres, ¿no? Ya, pues yo siendo alguien que creció con ese temor, ¿no? Es de que siempre uno se pone. Bien, como escucha, estamos teniendo problemas. Michelle, ¿nos escuchas? Estamos teniendo problemas de comunicación con Michelle. Vamos a tratar de restablecer el contacto. Michelle, ¿me escuchas? Vamos a hacer una pausa y ahorita volvemos nuevamente con Michelle Chai hasta Estados Unidos. Seguimos en Cosa Pública 2.0 y estamos conversando con Michelle Chai de Repcoms. Estamos hasta Washington, pero ella participó desde el viernes pasado en estas manifestaciones en contra de las redadas. Michelle, se nos cortó la comunicación, pero justamente nos estabas compartiendo el dolor de las familias separadas y la brutalidad de las detenciones de ICE y de las fuerzas de seguridad. Sí, pues solo decía que esto hace a uno pensar que están tratando de pintar una imagen de que el terror que están llevando hacia las familias inmigrantes es correcto y están tratando de pintar de que las manifestaciones son incorrectas, ¿no? Cuando la realidad es lo opuesto, ¿no? Todo el horror y todo lo que el pueblo está viendo en esos videos, ¿no? Incluso acabo de ver un video donde una mujer embarazada es arrestada por tratar de ponerse en medio cuando están tratando de llevarse a su esposo, ¿no? Eso es un horror. Si cualquier persona se pone a pensar, eso le duele a cualquier persona con corazón y humanidad que siente que tener que salir a las calles. Y ese día, como les conté, ¿no? Ese viernes que yo estuve en esa fábrica textilera,
ellos llegaron con tanques, ellos llegaron con fuerza, ellos empezaron a empujar a los manifestantes, ellos empezaron a tirar gases, ellos empezaron a hacer todo lo necesario para poder salir de esa fábrica con 2 vans llenos de personas, ¿no? Así es que ellos llegan con esa brutalidad y tratando de intimidar y tratando de mandar un mensaje de que las protestas que el pueblo está haciendo en contra de estas deportaciones es incorrecta, ¿no? Y hasta teniendo que tener ¿cómo se dice? Moretones de los balazos que nos han estado tirando, el pueblo sigue saliendo, ¿no? Siguen saliendo y manifestando porque ellos entienden que esto es totalmente innecesario e inhumano. Y esto es el tipo de manifestación y el tipo de inspiración que estamos viendo alrededor, que tiene que seguir creciendo alrededor del país, ¿no? Michelle, hola, justo te iba a preguntar sobre esto de qué viene más adelante, en el sentido de que muchos analistas han comentado las protestas en Los Ángeles haciendo referencia a las del 92 por la represión contra Rodney King, pero ahorita ya comentábamos, hay protestas, tú estás en Washington, en más de 30 ciudades. ¿Tú crees que esto va a continuar creciendo en los próximos días alrededor de todo el país, a pesar del despliegue de militares que ya ordenó Trump como infantes de marina en Los Ángeles? Sí, yo pienso que tiene el potencial de crecer, ¿no? Especialmente porque la forma que la forma que Trump y su régimen fascista está llevando a cabo todo lo que está haciendo, le está exponiendo cada día más lo fascista que es todo esto, ¿no? Todo su programa, desde ir detrás de los inmigrantes hasta tratar de detener las protestas masivas, que todo esto enseña más y más cada día que todo lo que él está haciendo es completamente ilegítimo. Y es más razón, no es una razón para irnos a esconder, sino es más razón para salir más en fuerza, ¿no? Y aquí en Washington, D.C., yo estoy con el grupo de rechazar el fascismo, que ha hecho un llamado de salir aquí a las calles en Washington, D.C., cuando nos están diciendo, aquí en la ciudad hemos estado escuchando que nos están diciendo, no, pues tenemos que salirnos de la ciudad, tenemos que ir a Filadelfia o a otro lugar donde hay protestas, pero aquí no. Nosotros estamos diciendo, no, aquí es donde tenemos que estar, ¿no? No correr de lo que ellos están haciendo, sino estar aquí mismo y hacer una manifestación. Nosotros no estamos haciendo un llamado por violencia, estamos haciendo un llamado de una protesta pacífica, pero determinada, y con el mensaje de que todo este régimen fascista tiene que largarse ahora. Y las protestas para el 14, he escuchado que hay muchas alrededor del país, y nosotros estamos haciendo un llamado especial a que la gente venga a Washington, D.C. Aquí en el capital, donde ellos están tratando de poner un sello fascista con este desfile de Trump, del militar, que nosotros tenemos que poner un sello con el mensaje de resistencia y de que ya no vamos a aceptar un Estados Unidos fascista. ¿Están esperando entonces miles o probablemente cientos de miles este fin de semana ahí en Washington? Pues eso esperamos, tiene que ser una protesta masiva, tiene que tener el sello de determinación y tener que seguir la inspiración de lo que de la protesta determinada que siguiendo en Los Ángeles. Así es. Michelle Chay, te agradecemos enormemente, como siempre, tu disposición para hablar con nosotros hasta acá, el auditorio de Radio Universidad de Guadalajara, y si nos permite, seguimos en contacto contigo para ver la evolución de estas manifestaciones, que todo indica es una oleada creciente de manifestaciones en contra, como dices, del régimen fascista y sus distintas políticas, como la política antiinmigrante de Donald Trump. Muchas gracias, Michelle. Gracias a ustedes. Al contrario, muchísimas gracias a Michelle Shea hasta allá en Washington. Como ya nos dijo, pues estuvo en Los Ángeles y voló a Washington para participar en estas protestas del próximo fin de semana. Fíjate que sí es amplio. Obviamente están concentrados ahorita en contra de las políticas antiinmigrantes de Donald Trump, que es el principal frente, pero es muy amplio toda la resistencia que se está presentando, esta resistencia popular. El fin de semana pasado, por cierto, en el marco del Día del Orgullo de la Diversidad Sexual en Estados Unidos, hubo una marcha multitudinaria y sobre todo era planteamiento contra las políticas antidiversidad de Donald Trump. Hay resistencias, digamos, en diferentes frentes contra las políticas fascistas de Donald Trump. Y él abriendo diversos, bueno, pues prácticamente todos los frentes, desde el geopolítico y a este es el más importante, el que está enfrentando desde dentro de la propia sociedad
estadounidense. Bueno, para cerrar este tema, hay una nota de la agencia EFE que nos cuenta que la ONU expresó el día de ayer que no desea ver una mayor militarización de la cuestión migratoria en Estados Unidos tras el despliegue de 2.000 agentes de la Guardia Nacional pertrechados con abundante material de antidisturbios en Los Ángeles después de jornadas enredadas masivas. Esperamos que las partes sobre el terreno procedan a la desescalada, afirmó el portavoz adjunto de la Secretaría General de Naciones Unidas, Farhan Haq. Animamos a las partes a nivel local, estatal y federal a trabajar en ese sentido, agregó Haq en la rueda de prensa diaria desde la sede de la ONU en Nueva York. Siempre el lenguaje diplomático hay que tomarlo con pinzas. Dice, esperamos la desescalada de ambas partes. No es de ambas partes, es de la Guardia Nacional, de las Fuerzas de Seguridad de Estados Unidos, que están utilizando una fuerza desproporcionada para reprimir estas protestas. No es de la gente que se está manifestando pacíficamente. Por su parte, el director de Amnistía Internacional en Estados Unidos, Paul O'Brien, también criticó lo que él llama una militarización de la administración Trump. Dice que este gobierno está dispuesto a hacer lo que haga falta, incluso desplegar fuerzas militares para castigar a quienes hablen en defensa de los derechos humanos. Él consideró que el despliegue no trata de proteger comunidades, sino de aplastar la disidencia e infundir miedo, y aseguró que la militarización del control de la inmigración y en respuesta a personas que ejercen su derecho a la libertad de expresión no tienen cabida en un país democrático. Otro detalle, Rubén, que hay que comentar también: se ha hablado mucho de parte de algunos analistas que podría ser esto también una estrategia de Donald Trump para bajar la intensidad del escándalo que fue apenas el viernes de la semana pasada, de la pelea que tuvo pública en X o redes sociales con Elon Musk, donde Elon Musk dijo que Trump aparecía en los llamados archivos de Jeffrey Epstein, una cuestión escandalosa que está por revelarse si aparece o no en esa cuestión de esos archivos relacionados con aquel pedófilo. Relacionada con el tema de la política antimigrante, la Casa Blanca destacó ayer que la gran y bella ley es chocante, como, hago un paréntesis, cómo está nombrando a sus diversas iniciativas el presidente Donald Trump. En esta que llama la gran y bella ley, así como suena, no es una broma de mal gusto, como la del presidente estadounidense Donald Trump, servirá para retirar la cobertura sanitaria a 1.4 millones de inmigrantes ilegales. Más de 1.4 millones de inmigrantes ilegales, incluidos criminales a sangre fría, como los detenidos este fin de semana en Los Ángeles, están ahora mismo en el programa Medicaid, robando recursos pagados por los contribuyentes y que son para los ciudadanos estadounidenses, resaltó la Casa Blanca en un comunicado. Otra de las grandes y estúpidas mentiras de Donald Trump: los migrantes pagan impuestos y sin embargo no reciben en retribución los servicios que reciben la mayoría de los ciudadanos legales allá en Estados Unidos. Finalmente la fuerza trabajadora migrante paga más impuestos de lo que recibe en contribución, pues así solo para desnudar esta gran mentira de esta absurda ley. Que por cierto, además, según Trump, va a cumplir con el compromiso del presidente de financiar la seguridad fronteriza con 10,000 nuevos agentes de esta agencia ICE, esta agencia contra los migrantes, además de 3,000 nuevos agentes de la patrulla fronteriza. Eso se desprende de esa hermosa y bella ley, según él. Bueno, y para no variar, una de las maneras de resistir, de protestar, de criticar las políticas de Trump es convertirlo en piñata. Una piñata con la figura del presidente Trump fue quemada frente a la Embajada de Estados Unidos en México sobre el paseo de la reforma, en un acto de solidaridad y protesta de organizaciones binacionales que se congregaron para exigir al gobierno de ese país el fin de las redadas, de acuerdo a una crónica de la jornada. Ahí comenta María García, de la organización binacional migrante Aztlán, que ella condenó las brutales, abusivas, xenófobas y racistas redadas al estilo trumpista que con fines políticos buscan causar miedo, inestabilidad y pánico allá en California, mientras que Jorge Marinero, integrante de la organización binacional contra Donald Trump, dijo que emitieron un posicionamiento exigiendo el fin inmediato de las redadas y de las deportaciones, además de el fin de la militarización de las fronteras. Vamos a una pausa y regresamos con más información, y para cerrar Cosa Pública 2.0 en este martes 10 de junio, que por cierto es un aniversario más de ese hecho represivo tan terrible que fue el halconazo cometido por el gobierno federal de Luis Echeverría y el gobierno del entonces Departamento del Distrito Federal el 10 de junio de 1971. Con saña y sangre, a bala y plomo, se detuvo una manifestación que se saldó con más de 120 muertos y cientos de heridos, una manifestación de solidaridad de estudiantes universitarios, de la sociedad civil en general, en la Ciudad de México, en contra, o en solidaridad más bien, con una huelga de los estudiantes de la Universidad
Autónoma de Nuevo León y fue duramente reprimida por el gobierno de Luis Echeverría, esto en 10 de junio de 1971. Vamos a la pausa y volvemos con más información.